Bien, vamos a continuar con la relación entre las matemáticas y la fisiología, o al revés, entre la fisiología y las matemáticas. Y como ya dije en el primero, vamos a analizar en este segundo vídeo el comportamiento de la relación intensidad-frecuencia cardíaca en los primeros instantes, que es lo que está señalado aquí con una elipse. Como se puede apreciar, pues el incremento de la frecuencia cardíaca es muy grande al principio y luego ya en una segunda fase digamos, la pendiente es más moderada, ¿no? Entonces esto ha sido analizado por diversos autores y uno de los autores que lo ha analizado se llama Fujihara. Fujihara propuso un modelo digamos, de respuesta a la frecuencia cardíaca de ser ejercicio físico a través de como ven aquí, de la variación del incremento, no de la frecuencia cardíaca. Entonces, a la izquierda se muestran los puntos en los cuales se observa que al principio incrementa mucho la frecuencia cardíaca, ¿vale? Y luego incrementa más lentamente. Y a través de, digamos, unas ecuaciones que están representadas ahí, pues él propuso un modelo que, como ven, es un modelo exponencial en el cual decreciente, en el cual al principio pues refleja esto que está moviéndose aquí en dos formas de línea recta, y ese modelo pues es un modelo que obviamente, pues, ¿qué es lo que representa? Ese modelo representa, pues como dijimos en el primer vídeo, pues lo que está representando es justamente lo mismo, pero en sentido opuesto, es decir, como si le diéramos la vuelta, como si fuera la imagen. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que está representado en la ordenada? Frecuencia cardíaca. Y en la abscisa, intensidad igual. ¿Qué es lo que representa en este caso en el modelo de Fujihara? Pues lo que representa es el tiempo y la frecuencia cardíaca. Y el incremento de frecuencia cardíaca. Entonces, al principio incrementa mucho y luego incrementa más lentamente. Entonces, cuando esto en vez de hacer incremento ponemos frecuencia cardíaca, pues observamos prácticamente lo mismo. La línea roja que representa el incremento abrupto de la frecuencia cardíaca y luego el incremento menos abrupto de la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, aunque como dicen los matemáticos, esto no es adecuado porque realmente esto qué función es. Esto sería una función exponencial creciente. Mientras, ¿esto qué es? Pues una función exponencial decreciente. Entonces, matemáticamente, obviamente esto puede ser criticable porque no puedes convertir una función exponencial creciente en dos funciones lineales, ¿vale? Porque no es correcto matemáticamente, pero desde el punto de vista funcional, pues en definitiva, pues es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, por lo menos yo lo considero lo mismo. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que ocurre? Que este modelo de Fujihara pues, es un modelo complejo de obtener, porque la ecuación pues, es una ecuación difícil digamos, de averiguar. Y encima, además, esa ecuación luego tú no la puedes aplicar a tus datos, como a mí me ocurrió. ¿Por qué? Porque los valores correspondientes a la ecuación son para esas circunstancias y para esas condiciones. Y entonces, en otras condiciones, tú no puedes aplicar los mismos valores. De tal manera que entonces a mí me fue imposible aplicar la ecuación esta de Fujihara a mis datos, repito, porque los valores de las constantes estaban diseñadas para ese estudio, no para otro. De tal manera que entonces, pues pensé, bueno, pues en vez de hacer una ecuación, una función exponencial creciente, pues la convierto en dos funciones lineales, que repito por segunda vez, no es matemáticamente adecuado, porque es como si la ecuación inicial exponencial que determinó Fujihara, pues hago lo mismo, primero convierto esto en una línea recta, que sería este incremento abrupto de la frecuencia cardíaca hasta aquí, y luego un incremento menos abrupto de la frecuencia cardíaca a partir de cierto tiempo. Y claro, si eso lo hago aquí, pues tendría que hacer primero ver cuál es la función exponencial creciente y luego, pues, si procediera, que no procede, convertirla en línea, pero a efectos prácticos considero que es exactamente lo mismo. Entonces,
¿Cuál es la importancia de esto, más allá del modelo que él emplea? Pues la importancia es la siguiente. Y ¿cómo se explica fisiológicamente? Fisiológicamente se explica de la siguiente manera. Hay una estructura que se conoce desde hace tiempo, muchos se creen que esto es de ahora y esto es de tiempo de María Castaña, que se conoce con el nombre, se ha conocido por otros nombres, pero que en la actualidad se llama comando central o gobernador central. ¿Dónde está ubicado? Anatómicamente en ningún sitio, que se sepa. Funcionalmente, claro que existe. Es digamos, un sistema que coordina al movimiento, por tanto al sistema motor, al sistema cardiovascular y al aparato respiratorio, para que coordinadamente estos tres sistemas operen, en nuestro caso, sobre la frecuencia cardíaca, ¿vale? A través de un controlador que se llama, en este caso, feed-forward. Y este controlador feed-forward determina que a través de las vías vegetativas aumente la actividad del corazón, es decir, que aumente de forma rápida, como se ve. Este mecanismo es un mecanismo, pues, obviamente, ancestral del ser vivo. Bueno, ¿por qué? Porque permite poner en marcha, en este caso, el corazón de forma inmediata, sin apenas el sujeto haber dado un paso, para entendernos. Entonces es un mecanismo en el cual el depredador y la presa, digamos, utilizan de forma, digamos, muy eficiente, porque el depredador acelera su frecuencia cardíaca para atacar a la presa y la presa acelera su frecuencia cardíaca antes ni siquiera de que haya empezado casi ni a caminar, ¿vale? Y de esta manera, pues lo que hace es, de alguna manera, preparar al sistema, en este caso preparar al corazón, para que cuando realmente ese corazón tenga que funcionar a mayor intensidad, que sería a partir de aquí, bueno, perdón, a partir de aquí, ya esté acelerado. Este mecanismo, que se llama mecanismo de feed-forward, que ¿cómo se puede traducir? Pues igual que el mecanismo de feedback está admitido pues, casi ya por la comunidad científica, o bueno, en español, como retroalimentación, pues feed, que es comer, forward, que es hacia adelante. Por tanto, es factible traducirlo como prealimentación, que tampoco es que me haya de varar los sesos, porque el otro es feedback, feed comer, back hacia atrás, retroalimentación, pues este puede llamarse perfectamente prealimentación. Me parece que como el nombre más acuñado, feed forward, pues es el que se suele utilizar, ¿no? Y no se españoliza el término, por menos de momento, mientras que feedback sí se ha españolizado, porque mucha gente ya dice retroalimentación. Entonces, este incremento abrupto de la frecuencia cardíaca se debe al comando central que ordena, en este caso, que el sistema cardiovascular, en concreto el corazón, acelere enormemente la función, en este caso el aumento de la frecuencia cardíaca, prácticamente sin necesidad de que haya sucedido todavía, digamos, el ejercicio físico adecuado. ¿Y esto cómo lo hace? A través de las vías vegetativas, que como se sabe, hay una vía vegetativa simpática y una vía vegetativa parasimpática. Bien. Entonces, la vía vegetativa, el simpático sabemos que acelera el corazón y el parasimpático sabemos que decelera el corazón. Como en reposo el corazón está tranquilo, pues hay un predominio de la actividad parasimpática. En función de la simpática, que no significa que no haya, existe actividad simpática y debe de existir siempre. ¿Vale? Cuando el sujeto inicia el ejercicio o, como he dicho antes, el animal, digamos, la presa, visualiza, huele o como quiere decirlo, al depredador, inmediatamente empieza a descargar el sistema nervioso simpático, o mejor dicho, disminuye la actividad parasimpática y es como si, digamos, a un caballo, digamos, fogoso, le soltaras la rienda. Entonces, al soltar la rienda, el caballo ya empezaría a correr. Si además de eso le das con las espuelas, pues el caballo, digamos, correría más. Por lo tanto, está muy discutido si la primera aceleración de la frecuencia cardíaca es por inhibición del parasimpático con una secundaria estimulación del simpático. Entonces, en cualquier caso, tanto si es el modelo de Fujihara
como si es un modelo adaptado de funciones lineales, pues obedece obviamente a este mecanismo en el cual el controlador feed-forward ordena que instantáneamente aumente rápidamente la frecuencia cardíaca. El lector se puede preguntar, ¿y cuál es la diferencia entre este incremento tan abrupto y el otro? Buena pregunta, por supuesto, porque desde el punto de vista fisiológico, ¿dónde funciona más el sistema feed-forward? En este primer incremento, digamos, en este primer incremento de la frecuencia cardíaca, o lo que es lo mismo, aumento de la frecuencia cardíaca, o en este segundo. Pues obviamente los dos. Lo que pasa es que, claro, cuando el sujeto ya empieza a moverse, ya el sistema motor está enviando información al comando central. Entonces ya se mezcla la actividad feed-forward con la actividad, vamos a denominarla así, de feedback. Bien. Con esto entonces hemos terminado lo que sería esta parte de aquí. En el siguiente vídeo vamos a ver esta segunda parte, ¿de acuerdo? Y en el tercer vídeo y último vamos a ver esta parte de aquí, ¿de acuerdo? La parte más difícil de estudiar, que es el final de la relación intensidad-frecuencia cardíaca y que es muy difícil de analizar, tanto matemática como fisiológicamente. Bien, pues con esto hemos terminado el primero y a continuación pasaremos al segundo.